Tenemos un relato, ojalá muy familiar, en el Evangelio de hoy, del buen samaritano. Pero empezamos por la causa de este relato, esta parábola, es una prueba, que es una palabra mejor para describir que hace este abogado, es mejor que doctor, que buscan de encontrar falta con el Señor, como dice San Cirilo. Había ciertos charlatanes que recorrían todo el territorio de los judíos, acusando a Cristo y diciendo que llamaba inútil a la ley de Moisés, al mismo tiempo que enseñaba doctrinas nuevas. Y como lo tienta con astucia, no oía otra cosa que lo que Moisés había enseñado. Y también San Ambrosio dice, por eso con el texto mismo de la ley les prueba que la ignora. La ley en este caso otra vez es la ley de Moisés, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. Y nuestro Señor enfatiza en su respuesta la absoluta necesidad de la ley de amor. Theophylact dice, esto debe entenderse respecto de que todas las potencias del alma deben estar sometidas al amor divino ardientemente y no con tibieza. La tibieza es una falta muy común entre nosotros a causa de nuestra debilidad y también nuestra pecaminosidad. Pero San Basilio tiene un comentario muy interesante acerca de este amor de Dios. Él dice, si alguno pregunta cómo puede adquirirse el amor divino, diremos que no, el amor divino no se aprende. No aprendemos de otra a alegrarnos de la presencia de la luz, ni a amar la vida, ni a amar a nuestros padres, ni a nuestros amigos, ni mucho menos podemos aprender las reglas del amor divino, sino que hay en nosotros cierto sentimiento íntimo que tiene sus causas intrínsecas que nos inclina a amar a Dios, y el que obedece a ese sentimiento practica la doctrina de los divinos preceptos y llega a la perfección de la divina gracia. Amamos naturalmente el bien, amamos también a nuestros prójimos y parientes, y además damos espontáneamente a los bienhechores todo nuestro afecto. Y a la luz de este comentario, digo que es interesante, en la luz de este comentario vemos tan malo y diabólico el aborto es. No hay nada más cerca de nosotros, de nuestro próximo carne y sangre. Y no es necesario aprender cómo amar a nuestras familias. Olvidemos cómo amar a nuestras familias, especialmente como adolescentes, a causa de nuestro egoísmo. Pero el hecho es que no es necesario aprender cómo amar, o quién estamos amando. Es necesario enseñar a otros cómo no amar a nuestras familias, especialmente entre los que insisten en el aborto. Porque la mamá no naturalmente quiere matar a sus bebés. Pero es esencial notar que no es siempre el odio que es opuesto a amor. Para muchas mujeres que están considerando el aborto, ellas tienen un miedo muy grave que se guían a elegir este mal. El amor perfecto está opuesto del miedo, como nos enseña el apostolado San Juan. Y pues necesitamos ayudar a los padres a amar a sus hijos y superar sus miedos. Y ciertamente necesitamos evitar contribuir a este miedo como muchos cristianos. Otra vez, que estoy diciendo es, sí, necesitamos enseñar a nuestros niños y nuestras niñas la modestia.
Necesitamos enseñar bien a nuestros niños que es una relación cristiana entre hombre y mujer. Pero si caen en esos pecados y ella está embarazada, no necesitamos castigar con la culpa. Necesitamos llevar a la confesión. Pero si las niñas tienen tan miedo de los padres a causa de esto, ellas van a elegir este otro malo para evitar el malo de los padres y su reacción. Este es porque el padre insiste siempre en que nuestra reacción la primera reacción a nuestros hijos no debería ser la chancla. A veces necesita, pero la primera respuesta es el cariño, suavidad, porque si ellos no pueden hablar con nosotros, no van a hablar con los que seguían lejos del camino. So we have today a very interesting story. It should be a very common story to you that we've heard, especially the second part of the Good Samaritan. But we have a couple of points here that the lawyer is trying to find fault with our Lord. And they do this throughout his life, and they do it in his trial, especially at the end of his life. And what they're trying to do is to catch him speaking against Moses and the law of Moses. The law of Moses being referring to the first 5 books of the Bible. So what does our Lord do? Our Lord, being our Lord, simply answers his question with a part of the law of Moses, and therefore, of course, stumping the lawyer. Well, trying to stump the lawyer. The lawyer is pretty stubborn, we'll see in a minute. There's an interesting commentary on this part of the gospel that St. Basil makes about the fact that it is not necessary to teach people how to love. Now, once you start growing up, once you start giving into your selfishness, especially as adolescents, wanting to do your own thing, then it's more difficult. But ultimately, love is something which we all know because it has been put in us by God. And therefore, we have to be taught practically to not love. And I'm referring this to the issue of abortion, which I keep talking about. It just goes to show how evil it is because we naturally have a love for our own family members. Now, our family members can do bad things and they can make us mad and there can be separations due to sin. But the fact is that without all of that, we have a natural love for those closest to it, especially for our own flesh and blood. And so it is very evil that young people, especially young women, are taught that it's okay to kill their own flesh and blood. But I want to make a very, very important point as we're dealing with this subject, and I'm assuming that especially those of you who still have social media and haven't gotten rid of it like I keep telling you to, if you still haven't, you're engaging with people, or you're engaging with people in other activities or in school or whatever, which starts up again soon, that it's not always hate which leads women and the men who are responsible for the babies to the sin of abortion. Very often there is grave fear. Fear which is opposed to love. Perfect love casts out all fear. And we, therefore, need to help parents to love their babies better and to help them overcome their fear so that they do not feel that they have to choose the evil of abortion. But we certainly want to avoid also contributing to the fear. While we need to remain pure and guard our hearts and our minds and our bodies, we have to dress modestly. We're not advertising ourselves. We're not dating except when we're ready for marriage. And if we are in a relationship, that marriage is pure and centered on God and not just on fun. If at some point someone sins and the woman ends up pregnant, we need to have compassion on her because the baby should not suffer because of a bad decision by the parents. And we need to avoid contributing to the fear of those who have committed this sin. This goes for any issue. Be very careful how you talk about any of the teachings of Jesus Christ with other people. Now, if they don't agree with you and they call you hateful because of that, that's on them. But you cannot talk about any of these important subjects in such a way as to make people afraid to talk to you. Because if they can't talk to you,
then they're probably going to talk to someone who is going to encourage their sin. So we want to be very careful and to have compassion on them. Ahora, el abogado, en respuesta a las palabras de Jesús, hace una cosa muy abogada. Y él pregunta, ¿quién es mi prójimo? Que es una pregunta un poco extraña, porque él es el abogado, él es el doctor, porque él está preguntando. Otra vez, porque él está tentando a Jesús. San Agustín, disculpe, en esta parábola que el Señor nos comparte con nosotros, la víctima está entendida por los padres de la iglesia como la raza humana, como dice San Agustín. Este hombre representa a Adán y a todo el género humano. Jerusalén, ciudad de la paz, representa la Jerusalén celestial de cuya felicidad había caído. Y tenemos este sacerdote y levita que pasa sin ayudar a este hombre, que nos enseña que la ley con sus sacrificios no era suficiente para redimirnos, como dice San Juan Crisóstomo, entre otros. Este hombre, a saber, Adán, estaba tenido sin auxilio saludable, traspasado por las heridas de sus pecados, a quien ni el sacerdote Aarón, es decir, el hermano de Moisés, pasando pudo socorrer con el sacrificio, ni aun su hermano, es decir, Moisés, que era levita, pudo curarle por medio de la ley. Pero quien nos salva es el samaritano, el verbo encarnado, Jesucristo, como dice San Agustín. Pero un samaritano lejano por la raza, próximo por la misericordia, compasión. Nuestro Señor Jesucristo quiso ser representado por ese samaritano. En efecto, samaritano, la palabra, quiere decir guarda. Y ese tratamiento que ofrece el samaritano, es decir, Jesús, al hombre ayuda a este hombre naturalmente con sus heridas y para ayudar a sanar a estas heridas. Pero se corresponde con la redención en la sangre derramada de Jesús y la unción de los sacramentos, que, como dice otra vez San Juan Crisóstomo, también derramó el vino, esto es la sangre de pasión, y el óleo, esto es la unción del crisma, para que se nos diese el perdón por medio de su sangre y se confirirse la santificación por medio de la unción del crisma. El médico celestial lija las heridas abiertas. Y finalmente, Él nos lleva a este mesón que significa la iglesia. San Juan Crisóstomo otra vez. La iglesia es un hospedaje colocado en el camino de la vida que recibe a todos los que vienen a ella, cansados del viaje y cargados con los sacos de sus culpas, en donde, dejando la carga de los pecados, el viajero fatigado descansa y después que ha descansado se repone con saludable alimento. Este es muy hermosa y este es qué significa la iglesia. Necesitamos invitar a todos que están cargados con sus pecados, y frecuentemente caemos en dos errores acerca de esto. En un lado, este bienvenido no es solamente para tener más gente en las bancas. Sí, queremos más gente, pero realmente aquí para ayudar y participar en la vida cristiana, es decir, tratar de vivir esta vida, porque es muy difícil. Estar físicamente en la iglesia, pero no hace uno un cristiano más que estar en el, the word is escaping me, what's garage? Garaje, there's not a better word? Okay, no hace uno un carro, okay? Es donde estamos, es como vivimos, pero para
alabar y recibir la comunión estamos aquí, obviamente, pero el hecho es que no es que solamente queremos personas aquí físicamente, pero podemos empezar con eso. El otro lado, el otro error, es muchos no quieren que pecadores estén aquí. Si no había pecadores en la iglesia, nadie está aquí. El Padre, la gente, nadie. ¿Okay? Muchas personas dicen, ¿por qué voy a la iglesia? Quiero ir a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Sí, está la realidad. Porque cada uno de nosotros que profesamos a Jesucristo, nosotros somos hipócritas, porque nadie de nosotros vivimos la fe de Jesucristo perfectamente. Ese es un hospital. Si uno espera a venir aquí hasta que tiene su salud espiritual, nunca viene, porque ese es donde recibimos la salud, este es donde recibimos la sanación. Los que dicen, no quiero ir a la iglesia a causa de los pecadores, esa es una excusa, right? Porque no quieren venir a causa de fútbol o flojera o whatever it is, okay? El hecho es o su conciencia, right? Pero el hecho es que queremos venir aquí para recibir la sanación de este médico divino. And then our Lord tells the story of the Good Samaritan. Again, it's a very common story, and it certainly is about showing mercy and compassion. That's the last line of the story, that we should do for others what we see. But the fathers of the church see in this story of the Good Samaritan that it is a parable of the human race. That the man who is beaten by the robbers is Adam and all of us who are part of Adam's family. And that the priest and the Levite, that is, the priest and the deacon, who represent the law and the prophets of the Old Testament, pass by because they're not able to help. They were able to do what they could do at the time, but what we really needed was Jesus. And he is represented by the Samaritan who comes and heals. And what does he do that with? The wine and the oil, which represent his blood that is poured out on the cross to save us, to heal us, and then the oil which helps to heal the wound and protect the wound, which represents the oil that we receive in the anointings and the sacraments. And then he brings the man to the inn, which is the church, which is where we come for healing. The church is not a place for perfect people. Anyone who thinks that they're perfect here today, by that very definition, is imperfect, because none of us are. And we need to be here not because we're perfect, but because we need that healing. Now, I cannot emphasize enough that this compassion that is demonstrated by Jesus for us, and that he tells us to have for others, is the same kind of compassion that we need to have for those who participate in the evil of abortion. Yes, it is true that some people who participate in this are instruments, willing instruments of the devil, as I mentioned last week. But that's not always the case. There is more fear than hate very often, and that we don't have a right to judge the state of anyone's soul. And so we really need to distinguish, when we talk about this subject, between the subject, because it is evil and diabolical, from the people who are involved, because each person is different, and we need to have compassion. There are many stories of women being convinced to let their child live by people who are praying and talking with them on the street in front of the abortion clinic. And so we need to have hope. In the end, we might have to shake the dust from our feet, as we mentioned previously, but that should not be our first response. We need to have compassion and try. Bueno, en la luz de esta compasión, quiero recordarles que mientras es posible, y es el hecho que muchos de los que están involucrados en el aborto son instrumentos voluntarios del diablo en esta maldad. Pero esto no es siempre el caso. Otra vez, por ejemplo, tenemos este gran miedo grave que muchos tienen, especialmente las madres de los bebés nacidos. Y a causa de esto, no tenemos la derecha de juzgar el estado de las almas de otras personas. Y recordar que es imperativo que distinguimos la tema del aborto de las personas.
porque el aborto es malo y del diablo, pero las personas tienen esperanza y son almas amadas por Dios y necesitamos amar a ellos también. Hay muchos relatos de mujeres convencidos de permitir que sus bebés viven a causa de las pláticas y oraciones de los que están afuera de la clínica, del aborto en muchos lugares. Continuando esta serie acerca de este tema de aborto, yo quiero hablar un momento hoy, muy corto, acerca de un vocabulario utilizado muy frecuentemente de los que están en favor de aborto, y ese es justicia y derechos. Muchas personas utilizan esas palabras y es necesario como cristianos que entendamos esas palabras adecuadamente. La primera es la justicia. Disculpe, esto en español. La justicia es la virtud por la cual damos al otro lo que se le debe, es decir, lo que le debemos a él. Esa es la justicia. Es muy importante entender qué es la justicia como virtud divina, porque hay muchos errores. La primera y más común es el mal entendido más grave es equiparar justicia con equitable. Equitable es dar a todos lo mismo. Este no es una virtud. Justicia es dar a cada uno que debemos y este es diferente para cada persona. Equitable es que todos reciban lo mismo que todos los demás, independientemente de lo que cada uno merece y necesite. Eso no es justicia y no es una expectativa cristiana. La otra confusión sobre la justicia es que podemos pensar que se nos deben cosas que no se nos deben. Es decir, queremos porque tenemos muchas cosas en nuestras vidas, tenemos cosas materiales, que tenemos dinero, que tenemos muchas oportunidades en nuestra sociedad, en este país, que pensamos que debemos más que nos deben cosas que no se nos deben. ¿Y cómo se llama una cosa que nos deben? Es una derecha. ¿Okay? Para entender la justicia debemos entender los derechos, porque un derecho es lo que se debe y la justicia rinde a los demás lo que les debemos. Entonces, ¿cuáles son nuestros derechos? Y este viene del obispo Tanqueray y su manual La vida espiritual. Son no solamente el derecho de propiedad, sino también los derechos de cada cual tiene sobre los bienes del cuerpo y del alma, la vida, la libertad, la honra y la fama, es decir, reputación. Esos son nuestros derechos. Hay muchos más que personas piensen son derechos, pero la vida especialmente, propiedad, derechos, los bienes del cuerpo y alma, la vida, la libertad, la honra y la reputación. Esos son nuestros derechos. Y como dije, muchos de estos argumentos en favor del aborto son irracionales. Personas hablan acerca de la justicia reproductiva. No hay justicia en matar a un bebé, porque uno no puede vivir con las consecuencias de sus acciones. Tampoco es justicia, tampoco es justo en el caso de what's the word for rape? Cuando un hombre se forza en una mujer, en español, disculpe, pero ustedes entienden, right? Que matamos a un bebé por la culpa de otro hombre, right? Ese no es justicia, okay? Was that clear? Do we understand what we're talking about? Okay, very good. Si la justicia refiere a la igualdad entre hombre y mujer, ese es otra vez un error. Okay? Equitable es diferente que justo. Okay? Si estamos comparando entre hombres y mujeres en esta situación de la reproducción, eso es una manifestación del marxismo sexual tratando de
establecer un conflicto entre hombres y mujeres. Este no es un factor en el aborto. Tampoco no tenemos la derecha de matar a nadie. ¿Okay? En el caso de la defensa propia, este no es un derecho de matar a otra persona. Este es derecho de defenderse. Ese es el derecho. El derecho no es a matar a otra persona. Es posible que es necesario para defenderse, pero no es un derecho de matar, es solamente permitible a causa de este ataque. Pues es diferente. El derecho nunca tenemos el derecho de matar. Y nuestros derechos no pueden superar las derechas de otras personas. La derecha de una mujer que ella tiene sobre su cuerpo termina con el otro cuerpo. La derecha que las mujeres tienen con sus cuerpos no son más de la derecha de los niños que tienen por sus cuerpos. Y tampoco debemos matar a los bebés. Now, I realize I probably should have prepared that a lot better in Spanish, but that's okay. I think the message got through well enough. No? You think so? Okay. So, in speaking about abortion, I just want to make a few final comments here today that's very important. You hear, if you're paying attention to anything, like I said, if you haven't gotten off social media yet, like I keep saying you should, or even if you're watching the news or talking with other people, you are going to hear the vocabulary of justice and rights regarding this subject. So we need to define our terms. Justice is giving to someone else what we owe them. Justice is giving someone else what we owe them. There's a couple of confusions about this, though. The most important being that justice is not fairness. Fairness is everybody getting the same thing. But that's not justice, and fairness is not a Christian thing. And so we don't insist on fairness. We insist on giving people what they are owed. The other confusion is that many people think they're owed things when they are not actually owed them. We are all very spoiled in this country. We're very entitled, and we think that people owe us things that they do not owe us. So what is it that we are owed? What are our rights? Our rights are very simple. They're the right to ownership, the right to bodily or spiritual goods, to life, liberty, honor, and reputation. Ownership, bodily and spiritual goods, life, liberty, honor, and reputation. Now, how does this apply to the subject of abortion? Well, as we said before, arguments for abortion are usually irrational, but we have to use our vocabulary properly. This whole idea of reproductive rights is nonsense. There is no justice. It is not just to murder a baby so that you don't have to live with the consequences of your actions. And nor is it just in the cases of rape, which is a tragic and very emotionally difficult situation, to make the baby pay for the actions of the man. If justice is being used to refer to equality between men and women in this subject, again, this is a confusion of justice and fairness. When most people speak of reproductive justice, they mean fairness. And again, that is not a Christian principle, and it has nothing to do with whether it's right or wrong to kill a baby. And if they're comparing men and women, which they try to do to you young ladies, they try to make it seem like it's unfair to you so that you get upset and fight for your rights to kill your babies, then this is what's called Marxism, which is the error that tries to create a class conflict between people so that the people are easier to control because they're too busy fighting amongst themselves. Again, using the word right. We do not have a right to kill anyone. So, well, Father, what about self-defense? That's not a right to kill. That is a right to defend yourself. That's the right. You have a right to your life and to defend your life. If it is necessary to stop the person by killing them, that's a different story. But the right is not to kill the person. The right is to defend yourself. And our rights cannot infringe upon the rights of others.
the right of a mother over her body, which ladies you do have, because you have a right to bodily goods. That right ends at the next person. Your right over your body does not extend to the body of your baby just because that body is inside you. It is not your body. Which is why so many people make the false claim, trying to convince us that this evil is acceptable, that it is their body. You know the phrase, my body, my choice. Not really, because you also belong to God. But even if that were the case, that baby is a different body, and you have to respect that life. Ahora, otra vez es muy importante, para terminar, que en la luz de la lección que tenemos en el Evangelio, tener compasión con todos, porque no podemos juzgar. Mientras no aceptamos la maldad del aborto, necesitamos tener compasión y tratar de ayudar a todos de evitar este mal. Y mientras los no nacidos no pueden proteger a sí mismos, nosotros tenemos la obligación de hacerlo.